Pam, pam. Hola, gente. A ver, vamos a... Todo se ve correctamente. Así que vamos allá. Vamos a empezar con el opening. Y entonces arrancamos el vídeo de hoy. Tun, tun. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro directo más. Otra semanita más. En un All Week Japan. Nuevamente, con un montón de cositas. Y con helado de matcha. Este vídeo... Perdón, a hacerlo bien. Este vídeo está patrocinado por... No se ve, ahora sí se ve. Helado de matcha del Gyomusupa. Dulce manjar de los dioses. Y esta es la razón por la cual Rubén engorda. Y actualmente estoy en unos 72 kilos. La última vez que me pesé, hace una semana. Cuando fui al gimnasio de taekwondo. A hacer taekwondo. Pues 72 kilos y medio. Y aunque me estoy intentando mejorar mi dieta para adelgazar un poco, pues el helado es mi perdición. Para mi mala suerte, es gordura sana para mí. Así que bueno, vamos a ir terminando de cenar mientras hablo con vosotros. ¿Y qué os traigo de nuevo esta semana? Pues a ver, esta semana vamos a hablar de varias cosas. Visteis que subí un vídeo hablando sobre las dicotomías culturales. ¿Qué son dicotomías culturales? Esa seguro que es una buena pregunta y seguro que alguna gente tuvo que buscarlo por el diccionario y demás. Bueno, en resumidas cuentas, las diferencias culturales que se producen a la hora de una situación, de cómo lo enfocamos, en este caso un español, yo, y cómo lo enfocaría en general, pues, los japoneses. Kim Gisbert dice, hola, y Zack Morras dice, Zack Morras, hostia, Zack Morris. Bien, bien, buen nick. Zack Morras dice, hola, ya que no follas, engordas. ¿Y quién te dice que no follo? Esa es buena pregunta. Pero no, tanto en mi vida sexual como en mi vida eh, alimenticia están bien cubiertos en ambos planos. Dicotomía quiere decir dos tocamientos. Dicotomía. Muy bien. Si fuera ditocomía lo entendería mejor. Pero venga, no pasa nada. Como decíamos, Patata Caliente dice, hola, un saludo desde Bruselas. ¡Wow! ¿Y qué haces en Bruselas, Patata Caliente? Estás ahí con el Puigdemont. Decíamos que hablábamos de dicotomías culturales y os puse un claro ejemplo de algo que me pasó ese día. O sea, he tenido más casos a lo largo de mi vida, tanto aquí como de estudiante, como de mil cosas más. Ya mismamente, no sé si os acordáis, una de las palabras que os enseñé en japonés, la primera cosa que aprendí cuando llegué a este país, era el shikataganai o el shoganai, que lo bueno, lo vengo diciendo bastante a menudo también yo. Y es algo como una joyagua en español, ¿vale? O sea, cuando no pueden hacerte nada más, es en plan, sumimasen shikataganai, sumimasen shoganai. Ya no hay más que hacer. Y ahí se quedan bloqueados y punto. Pues en esa situación ellos se quedan bloqueados, no van más de ahí, pero nosotros, por ejemplo, o yo en mi caso, veo otra línea, intento buscarla y me dice, no, esto tiene que ser así. Y yo, tu puta madre. Ya está. Y me enfado y me indigno con la sociedad y pasan cosas. Pero bueno, cosas que pasan. Y en este caso, pues os exponía el ejemplo de la tontería esta, de que llegamos a la empresa, no había llave, viene el administrador, nos dice, ¿queréis que os abra? Y yo le digo, sí, por favor, ábrenos. Y mi compañero, no puedes abrirnos. No formas parte de la empresa. Tienes las llaves, eres el dueño. Y no puedes abrirnos. Tú no sabes si somos miembros de la empresa o no. Y yo le digo a mi compañero, pero es que este señor me conoce a mí. Y es que mírame de la cara. Es que no hay nadie más aquí. Soy el único. Soy el único guiri en esta empresa y soy el único guiri en todo el edificio. Así que creo que este señor me reconoce bien.
sabe que trabajo aquí. Me ha visto venir muchas veces. Me ha visto entregarle papeles un montón de veces. Me ha visto sacar la llave del buzón un montón de veces. Sabe quién soy. Que me digas tú, pues bueno, vale, lo puedo entender, pero soy Giri, ¿sabes? Soy fácilmente reconocible. Para bien o para mal. Pero bueno. Y nada, nos tuvimos que ir a un café, al final. Y por más que le pregunté y demás, pues luego me habló de movidas legales y mierdas y cosas así. Y dije, bueno, vale, déjalo, ya está. Pero si hubiera sido yo lo hubiera pedido. Ya está, digo, mira, ábreme a tomar por culo. Y no hay más. Zack Morras comenta, ¿no vale follar con ovejas? No, de hecho no he visto una puta oveja en Japón todavía. Eso ya te lo digo todo. He visto tías que tienen pelo como lana, sí. He visto tías que sueltan pelo como si fuera una oveja o un perro, sí. Pero no he visto ovejas. Como tal, no he visto ovejas. Alonso Quijano, poco se mete el churro por Japón. Joder. No vamos a entrar en esos temas, por favor. Patata Caliente dice que trabajar. Vale, pues muy bien, ánimo ahí en Bruselas a tope. Bruselas y los bruselianos apestan encima. Siempre llueve. Bueno, pues eso es lo que está haciendo últimamente aquí en Japón. Y es una de las partes del vídeo de hoy, hablar sobre los putos tifones. Zack Morras dice, tú eres grande, Yi-chan. ¿No será que muy en el fondo los japoneses son cortos? Pues en muchos aspectos, sí. Tómatelo como quieras. Bueno, ¿así trabajaste menos horas ese día? Pues no, la verdad es que no, porque yo no tenía mucho que hacer, en realidad. Yo tenía que esperar una hora para ir a una reunión y me podía haber quedado tranquilamente en la oficina con mi aire acondicionado sin tener que gastar un puto zumo de mierda y más tranquilo. Pero bueno, si no hubiera pasado eso, no hubierais tenido vídeo. Y no hubiera hecho ese vídeo así express. Y seguiría sin subir vídeo porque seguí sin acabar lo otro de lo de las casas y demás que tengo pendiente ahí. Pero bueno, la vida. No hay mal que por bien no venga. De todo se aprende en esta vida y todo se puede reutilizar. Y así fue. Hay que saber sacarle provecho a los problemas y ser siempre positivo. Y dice, ¿tuviste que pagar tu zumo? Sí, tuve que pagarlo. Pero bueno, tampoco me da más, porque de hecho probablemente esta semana mi jefe me invite a cenar otra vez a un yakiniku. Así que tampoco me voy a quejar por 400 putos yenes cuando me paga cenas de 2000 yenes. O más. No, la última vez fueron 2000 y poco, sí, por ahí. ¿Qué? ¿Ya oíste a los Wagaki Band? ¿Te gustaron? Ah, sí, Alonso, es verdad. Lo comenté por el grupo de WhatsApp. Creo que tú no estás. Sí que conocía esa canción. Ya la había escuchado, me la había enseñado un colega cuando todavía estaba en España. Y me había hablado de la música enka. Y me gustó muchísimo. O sea, porque me trajiste muchos recuerdos con eso. Así que muchas gracias. La verdad es que sí, me gustó muchísimo. De hecho, había escuchado otros grupos que no recuerdo ahora mismo cuáles eran, pero eran también así del mismo rollo enka, con instrumentos tradicionales, el shamisen, la shakuhachi, el koto, y y instrumentos así en plan de rock y demás. Es muy buena mezcla, a mí me gusta bastante, la verdad. Hace tiempo que no lo escuchaba además. De hecho, últimamente... ¿cuál fue la última canción que escuché? La última canción que escuché fue High, un mix que hicieron de la versión original de María Becerra, que la hicieron María Becerra, Tini, la ex de Sebastián Yatra, y... ¿Y cómo se llama la española esta? Lola Índigo. Y me gusta muchísimo el remix que se han marcado las tres chicas, la verdad, está guapísimo. Si os mola así un poco la, pues que no es pop, en realidad, porque mezcla un poco así pop con un poco de hip hop. Es hip hop pop, pop hip hop. Llámalo como quieras. Pero os recomiendo que la escuchéis. A ver si a alguien más le gusta. Zack Morras dice, bueno, sacaste algo positivo. Pues sí. Siempre hay que intentar sacar algo positivo de todas las desgracias. De hecho, durante mi experiencia no saqué muchas cosas positivas. A pesar de las hostias que me llevé. Pero bueno, aprende muchísimo así.
King Gisbert dice, ¿hay grupo de WhatsApp? Sí, de hecho juraría que en la descripción de este vídeo... Voy a revisar, o sea que sea mentira. Sí, coño, en la puta descripción lo pone, apoya lo que hago aquí, vas a Patreon y me apoya si quieres. Y luego debajo pone, visita nuestros grupos de WhatsApp, Telegram y Discord. En Telegram, la verdad está muerta la cosa, no os voy a engañar. O sea, creé el grupo, pero la gente se quería más meter en WhatsApp y se ha creado más una comunidad en WhatsApp. Y en Discord, pues, a ver, hay gente, se habla a veces y principalmente es para temas de estudio de japonés. Y el resto, pues tenéis también mis redes sociales ahí debajo. Que podéis encontrarme y seguirme en Twitter, en Instagram y... Bueno, Facebook no miro mucho para ello, la verdad. Pero Instagram y Twitter sí. Ahí posteo cositas. Bueno, a lo que íbamos. Que se me va la pinza y llevamos ya 11 minutos. Y esto me presta porque en verdad... Ya desde el principio ya había gente esperando. Eso está bien, anima. Y que ya haya conversaciones por aquí y tal. Y Cool dice que me perdí. Pues poca cosa. Por ahora haciendo una introducción y recordando cositas. ¿Qué os comento? Lo primero, la semana que viene no va a haber directo, ¿vale? Y espero, con un poco de suerte, subir vídeos. Si no lo subo el miércoles, a ver si lo puedo subir el viernes antes de largarme. El viernes, pues me iré a tomar por culo de vacaciones hasta el día 28. Con lo cual, lo que sería la siguiente semana no habría vídeo. Pero para la siguiente, probablemente, como ya esté hasta los cojones de viajar y necesite descansar, ya esté otra vez de vuelta en casa, así que a lo mejor os puedo hacer ahí un breve resumen de mis vacaciones. Yo creo que ahí puede dar para bastante. Kingsbury dice en Instagram, ya te sigo, vale. Guay, gracias. Pues eso. Recordad, el domingo que viene no hay directo. Pero probablemente haya vídeo entre semana. Por lo menos así, para compensar un poquito. O... Es que no sé dónde voy a estar el domingo que viene. Ese es el problema. Si supiera dónde esté, pues a lo mejor me podía coger y montar de alguna manera para poder hacer el directo si estoy en un ryokan, en un hotel o lo que sea. Y estoy cansado, o sea, no voy a estar fuera. Por lo menos hacer un directito breve o con el teléfono por ahí o lo que sea. No sé, ya lo veré. Dice, ¿dónde vas a ir a vacacionear o es secreto? No, probablemente me vaya a Tami. Me voy a ir a Shizuoka. Lo que no sé si voy a estar 4 días en Atami. Si me iré a alguna otra playa por allí cerca y daré vueltas por allí y me perderé por todo Shizuoka Ken. O moriré trágicamente por los tifones que hay y seré arrastrado por el mar y Jichan nunca más volverá. Y este será el último vídeo que haga. Joder, qué macabro que suena. Pero bueno, si no vuelvo a aparecer ya sabéis por qué fue. Podéis poner en todas las redes Dep. Siempre vacacioneaba. Y ya está. Y ese será el recuerdo de Jichan. Y a ver, eso, lo que os comento. La mayoría de la gente conoce lo que es la Golden Week, ¿vale? Que es la semana guapa esta de mayo, ¿vale? Donde la gente se monta sus propios puentes. Y bueno, algunos deciden ir a trabajar un día en el medio. Porque es festivo y en el medio no hay festivo. Entonces, lo que la gente suele hacer, algunos, es coger de esos días de vacaciones y coges ese día. Y entonces te montas el puente. Junto con el fin de semana, ya tienes 5 días de vacaciones. De lujo. Y si quieres, pues lo alargas más, pillando más días después a posteriori. Pero, resulta ser que yo pensaba que este puente de aquí de ahora de septiembre, pues era algo normal y ya está. O sea, me lo invento yo y punto. Pero no, es que recibe un nombre. Y yo no lo sabía. Así, o sea, si en mayo tenemos la Golden Week, ahora tenemos la Silver Week. O sea, la de plata. La semana de plata. Y resulta ser de que sí que es popular. Y yo no lo sabía. Así que bueno, yo me cojo, termino de trabajar el viernes, sábado, domingo,
descanso por cojones, porque es lo que yo descanso. Lunes y martes son festivos, y luego miércoles, jueves y viernes me los cojo los 3 días, y ya tengo ahí, pues, una semana. Más luego otra vez sábado y domingo, otros 2 días más. En total, 10 días ahí todo guapos. Bueno, 10, 9. Sí, 9 días. Que los iba a utilizar para ir a España, pero al final, pues, se va a ser que no. Porque está la cosa complicada con el tema de los PCRs, los transbordos en Abu Dhabi, por esos países tan alegres, y paso de movidas, la verdad. Ah, dice King Gisbert, qué bonito. Siempre subía vídeos a YouTube, exactamente. Subía vídeos a... No, no subía vídeos a YouTube, siempre hacía directo. Porque subir subo poco, la verdad. Pero bueno. Y nada, eso. Tengo pendiente todavía organizar un poquito más lo que son los días esos del miércoles al domingo después. No sé todavía ni a dónde me iré ni nada. Así que si alguien me quiere adoptar, si alguien me quiere hacer de guía o lo que sea, yo encantado. No tengo destino fijo por ahora. ¿Y qué más? ¿Qué más os cuento? Ah, sí, bueno, a lo que viene al cuento de lo de los tifones. Pues sí, resulta que estamos en época de tifones, otra vez, parece ser. Hay otro tifón por aquí, y más que llover, no hace. Y resulta que esta semana, creo que daba lluvia entera toda la semana. Mira, justo ahora miro y dice nublado. Madre que lo parió. Bueno, pues hoy dice nublado ahora, 17%. Estuvo lloviendo por la tarde. Puto Google. Bueno, mañana, tormenta, 80%. Martes, lluvia, 20%. Miércoles, 40%. Jueves, 30%. Viernes, 20%. Llega el sábado, vacaciones de Yichan, empiezan. 60% de lluvia. ¡Yuhu! A tope. Vamos a mirar a los próximos 15 días. Es que qué desgraciado que soy, me cago en la puta. Sábado 19, 60% de lluvia. Domingo 20, 60% de lluvia. Lunes 21, 60% de lluvia. Martes 22, 20% de lluvia. Y ya no hay lluvia en el dibujito. Miércoles 23, vuelve el agua, 50%. Jueves 60, viernes 60, sábado 26, 80% con tormenta. Domingo 27, 60% de lluvia. Y con tormenta, y con sol, y con todo. Joder, pero si lo pone todo. Pone sol, pone la nube, pone el rayo y pone el agua. O sea, como para fallar. O sea, que lo parió. El caso, que me voy a la playa. Me parece a mí que me voy a mojar más de arriba que del agua. Qué desgracia. Esta mierda. Y esto es Japón. Y yo me quejaba de Asturias. De que llovía en Asturias. Y yo vacaciones y llueve. A ver si hacen alguna danza del sol o pasa el tifón o pasa algo y ya deja de llover y se va toda la mierda y por lo menos puedo tener unas vacaciones de sol y que la gente no diga, joder, estás blanco como la leche y yo pues es lo que hay. No pillo el sol, ¿qué lo voy a hacer? Cuando hace sol estoy en la oficina, no me da el sol. Y cuando puedo salir llueve. Algo que pasaba también en Asturias. No salía mucho de día porque trabajaba. Entonces salía cuando ya estaba atardeciendo, oscureciendo. Y no me daba el sol, evidentemente. Pues no me ponía moreno. Y así estoy con mi blanco. Con mi blanco Iniesta. Pero bueno. La dura vida del youtuber. Este es color blanco youtuber. Si lo miras bien. King Gisbert dice: Switch y Mario. Sí, la Switch está ahí. Pero no quiero unas vacaciones para ponerme a jugar al Mario. Joder. Una desgracia. Alonso Quijano dice: no vueles a ningún sitio. A mí me pilló un tifón viniendo a Tokio desde Abu Dhabi hace un par de años y fue la peor experiencia que he tenido. No, de hecho es que tenía la intención de volverme a Osaka unos días, visitar a algún coleguita allí y demás,
Y es que no me mola nada la situación, porque va a estar lloviendo. Voy a tragar agua por arriba y por abajo. Entonces voy a intentar buscar otra zona donde no llueva o donde pueda hacer algo mejor de tiempo. Hostia, ahora que lo pienso, lo que estaba mirando era el tiempo en Tokio. Estoy gilipollas. Espérate. ¿A un albero o una esperanza? Google, ayúdame. Dime el tiempo en Atami para los próximos 15 días. Vaya. Pues parece que no cambia mucho, ¿eh? Joder. No. No. O sea, esta semana, martes, miércoles, jueves, viernes, nublado. Llega el sábado, lluvia. Vamos a buscar otra página. A ver si me anima. Séntame el tiempo para 15 días, por favor. Ay. No. No. Bueno, el domingo dice que hace sol. Sábado llueve. No, espera, sábado. Al revés. Empieza en domingo. Nada, sábado dice que va a hacer sol con nubes. Domingo agua. Lunes agua. Martes sol con nubes. Qué puta mierda de puente, joder. Me voy a ir a la piscina, joder. Es que me voy a sacar una puta barca y acabo antes. Busca en Shimoda. Vamos a buscar en Shimoda. Sí, sí, voy a tener que llevar la canoa. Shimoda, weather. Pinta igual, ¿eh? No hay mucha diferencia. Agua. Va a llover en todo el puto país. Y ya está. Y tifones y huracanes y la madre que me parió. La parte positiva es que después, cuando se acaba, cuando se acaba lo que sería la Silver Week oficialmente, el martes, empieza a hacer sol, según esto, al menos en Shimoda. En Tokio ya vimos que no, que va a llover mucho. Así que o empiezo a organizar actividades a techo, o me parece a mí que me van a dar por culo las vacaciones. Bueno, nota mental. Comprar un spray de estos de antiagua, que se crea una película protectora y no te cala el agua. 2, comprar un chubasquero. Ya está, solucionado. No me voy a llevar el ordenador, porque con la lluvia que va a hacer y demás, temo que no sea lo suficientemente impermeable la mochila. Y sinceramente, entre el Mac y la cámara de fotos, eh, sí, el Mac fue más caro. El Mac fue más caro, así que prefiero que se joda la cámara de fotos a que se joda el Mac. Y por suerte el teléfono pues es sumergible, así que no va a haber problema en eso. A ver, qué más contáis por ahí? A ver. Mm, 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 mm. Este dice lleva tu canoa, busca en Shimoda. Shinkansen de... No, no me voy a ir en Shinkansen. Si me iba a Osaka me iba o en el Wheeler Express Bus o me iba en avión. Eso lo tengo muy claro. No me voy a gastar dinero en el Shinkansen nunca más, a menos que realmente lo necesite. Ah, para ir a Osaka me refiero. Para ir a otros sitios sí, sí he ido. Alonso Quijano dice, en Atami hay un hotel relativamente barato que tiene un onsen al aire libre, con el Pacífico a unos metros de ti. Agua caliente, viento fresquito en la cara. No, ese día me parece a mí que va a ser agua caliente y lluvia. Y eso se siente como Dios. O sea, es lo que tengo puesto en el Twitter desde hace no sé cuánto. En plan, la lluvia en verano es la hostia. Porque cuando fui a Kusatsu el año pasado, había un onsen al aire libre. Y ese día llovió un poco. Y la verdad es que pegaba un gustazo de la hostia. O sea, fue una de las mejores sensaciones que tuve de todo el viaje. Lo que es la lluvia cayéndote fresquita con el onsen calentito. Es que era la hostia, o sea, estabas así abajo, te levantas, siento el pecho, ala, a caer ahí el agua.
Además había una cascadita ahí muy guapa. Muy buena experiencia. Alonso, pásame el nombre del hotel ese. Y le echaré un vistazo a ver. Porque todavía no reservé nada. Probablemente a lo mejor me quede sin nada. Y tenga que volver otra vez a Tokio, de vuelta. Espero que no. Pero bueno. Pero sí que eché un vistazo y sí que había hoteles bastante baratos, la verdad. Para 2, 3 noches. Genial, la verdad. Y si no, pues para quedarme pues en alguna otra zona por allí. Déjame preguntarle a mi mujer que no me acuerdo. Dice, vale, pues cuando pueda, sin problema. Me lo dejas escrito por alguna red social o lo que sea. No hay drama. ¿Y qué más? ¿Qué más os cuento? A ver. Eso, hablamos de la Silver Week, hablamos de los tifones. Y ya. Eso. Y nos quedaría el tema de las dicotomías culturales. Y esto es algo que también me gustaría comentar pues con la gente que habéis tenido experiencias aquí en Japón. Que me digáis brevemente, bueno, qué situaciones se os han dado en las cuales vosotros pensáis de una manera, los japos de otra, y al final los quedáis pues con el culo así torcido, y ya está. Se llama New Akao, vale, pues vamos a anotarlo. New Akao Hotel Atami, Japan. Atami Onsen. Muy bien, pues ya le he hecho un vistacito luego, ahí queda. Registrado. Pues nada, eso. Pensar en situaciones así, ¿vale? Ir dejándomelas escritas, que voy a llevarme el helado al congelador, porque se está descongelando. Así que, bueno, lo dejamos por aquí. Hala. Entonces, vamos a seguir con el tema de las dicotomías culturales. Os cuento más anécdotas de cosas que me han pasado a mí, ¿vale? Aparte de la del otro día, ¿qué fue? ¿Qué fue, por ejemplo? Ah, la primera que me pasó en la frente. Cuando llegué a Japón y quería hacerme una tarjeta SIM, sabéis que es un proceso un poco peliagudo, que llegáis de primeras. Resulta que, bueno, aquí en Japón no suelen utilizar las tarjetas de débito tan frecuentemente como nosotros hacemos en España, por ejemplo. Entonces, bueno, para hacer el contrato te piden una tarjeta de crédito. No vale tu cuenta del banco, no vale, dicen, tarjeta de débito, no valen tarjetas prepago, nada de eso. Tiene que ser una tarjeta de crédito. Entonces, cuando llegas como extranjero es un poco marrón, porque evidentemente no tienes tarjeta de crédito a menos que te la traigas de tu país. ¿Qué pasa? Que, bueno, yo fui con mi tarjeta de débito y les dije, no, no hay tarjeta de crédito, débito solo. Y me dice, no, 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 no se puede, no se puede. Tiene que ser de crédito. Y yo, pues, va a ser que no hay. Y eso fue al final, después de hacer todo el trámite, después de haber tenido casi todo firmado y demás, al final tuvimos que destruir todos los documentos. La puta mierda, pero bueno. Y me dicen que no se puede, vale. Vuelvo al día siguiente con una persona japonesa. Y no era el mismo vendedor, era otro. Pero en ese momento aprendí la tramiña. No les dices que es de débito y ya está. Y pasa. Y no hay ningún problema. El día anterior, misma tarjeta, había problemas. Día siguiente, callado como una puta, pasa la tarjeta. Pues ya está. Diferencias culturales. Yo creo que es más bien una diferencia de que no le salía de los cojones de hacerlo y ya está. O sea, de estar tan cerrado de mente, de coger y decir, no, no, solo esto, porque bueno, algunas cosas son muy cuadriculados, solo esto, ya está. No, tío, abre un poco tu mente, abre un poco a nuevas experiencias. Yo qué sé, no sé, tampoco le estaba pidiendo sexo anal, le estaba diciendo simplemente que quería una puta tarjeta. O se tiene que abrir mucho. Pero bueno. El tema es que
les cuesta salirse de sus protocolos, sus normas, y a pesar de que lo pueden hacer y de que lo hacen, pues de primeras tocan un poco los cojones en ese sentido. Y esa fue mi primera gran frustración en Japón, yo creo. El darme de bruces con esa triste realidad de que son así y van así y punto, y no hay más. Les intentas hacer así y se vuelven locos. Yo qué sé qué más. Luego otra cosa así bastante distinta. Bueno, nosotros, en España, normalmente cuando un extranjero intenta hablar en español, puede hablar como el culo, pero yo creo que nos esforzamos bastante en intentar entenderlos. En comparación, por ejemplo, a mí no me ha pasado nunca en inglés que no me entiendan, ¿vale? Pero sí tengo conocidos y demás que, bueno, hablan inglés un poco así como para el culo, pero sin el cómo. Y bueno, nativos a veces que no entienden, porque bueno, también es cierto que si no estás en el punto de vista de la otra persona, cómo está haciendo la oración, por qué está pensando así, por qué está utilizando estas palabras. Esto a veces me pasa, por ejemplo, cuando he conocido a algún japo que intenta hablarme en español o que intenta hablarme en inglés y utiliza ciertos patrones que vienen del japonés, como por ejemplo, yo que sé, a la hora de hablar, el coger y decir mucho sí, 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 porque en japonés pues dicen el ne, pues de eso, y en español suena raro, joder, a ti si te habla alguien y te dice sí, no sé qué es sí. Me recuerda a una profesora que tuve de filosofía, que la pobre ya descansa en paz. Pero a mí me sacaba muchísimo de quicio el escucharla decir esas cosas en clase. Era su latiguillo, vaya. Estaba todo el rato, sí, sí, pero bueno, era lo que había. Y los japoneses pues lo mismo cuando hablan español. ¿Y a qué vino esto? Se me fue la pinza. Ah, sí, a que no se esfuerzan cuando un extranjero quiere intentar hablar el idioma y bueno, pues no se expresa bien, no pronuncia del todo bien o tal. Entonces hay veces que se quedan en plan, no entiendo, no entiendo, no entiendo, y ya está, y ahí se quedan, y no hacen esfuerzo tampoco por entender. Pero bueno, yo que sé, ¿qué más? Eh... La verdad tampoco se me viene ahora a la cabeza ninguna, tenía que haber apuntado, hecho una lista o algo, no sé. No es algo que normalmente lleve la cuenta. Sobre todo es que este año, para lo único que me está sirviendo es para aprender un montón de cosas de las cosas que se hacen en las empresas japonesas y cómo funciona el tema laboral. No se me ocurre nada más. Ha pasado alguien, dice Zack Morra. Sí, ha pasado alguien. Ha pasado el viento. ¿Y qué más? No se me ocurre nada más. Mm, no, no se me ocurre ninguna dicotomía más ahora mismo. Estoy un poco bloqueado. Dice un espíritu, sí, ha pasado un espíritu, ha pasado un ángel. Alonso dice, acaba de pasar un fantasma por detrás de ti. Sí, es que la casa está encantada y por eso salió más barata. Hay fantasmas. De vez en cuando aparecen yokais. Dice, con forma de hombre. No habrá salido de tu cuarto, ¿no? ¿Un hombre? Sí. Igual era... Zack dice, era una hembra, ¿no? No sé, ¿los yokai tienen género? Yo creo que era el yokai este del cuello largo. No me acuerdo cómo se llama. Ah, o la Yukionna. O la Sadako. Esta, la de la tele. Pero bueno, a ver, que nos descentramos del tema. Preséntanos, la dice. No, no hace falta. No te preocupes. Vamos al tema, que es lo que importa. Hablábamos de
eso, de las dicotomías culturales y los problemas que pueden surgir a veces, pues por no ponerte en el lugar del otro. Y en este caso, sí es cierto que, bueno, yo soy el que tiene que adaptarse en este caso, porque, bueno, es lo que toca. Estoy aquí viviendo y soy yo el que me tengo que adaptar a sus costumbres y adaptarme a ellas, no ellos a mí. Que yo en mi casa haga lo que me salga de los cojones es una cosa, pero de puertas afuera no te puedes comportar como lo harías en tu país. Alonso Quijano dice, era un sucubo, ten cuidado. No le vi las alas, pero... ni el rabo. Pero bueno, tendré cuidado. Zack Morras, dile que nos haga un baile sexy. No, no creo que vaya a pasar eso. ¿No es que YouTube está muy tonto con ese tipo de cosas? No sería muy family friendly. Así que no podemos hacer ese tipo de cosas. Así que bueno, lo que os decía, que cuando estéis por aquí, tanto estudiando como trabajando, lo que sea que vengáis a hacer, intentar tener cuidado con esas cosas, intentar adaptaros un poquito al tono de voz, intentar... eh, que hay tantas cosas, de hecho es que, si ahora que lo pienso, a veces he tenido... Mira, la última movida que tuve en el trabajo fue con el contable. Porque le pregunté acerca del día de hacerse el chequeo anual, ¿vale? Chequeo médico. Y se puso a decirme cosas, en plan, como que eran muy obvias. Y yo le digo, vale, me parece estupendo. Te recuerdo que no soy japonés, que esta es mi primerita vez aquí. Me dice, ¿y cómo lo hiciste en tu anterior empresa? Y yo dije, pues no me lo hice, directamente. Creo que no hice ningún chequeo anual. Creo que no... Si tenía derecho a ello, no lo sé. Supongo que sí, porque técnicamente es obligatorio por ley. Pero como nadie me informó, pues no me lo hice. Y en este caso, pues sí me informé, sé que podía hacerlo y bueno, pues le saqué un poco de quicio. Le dije, pero vamos a ver, tío, es que es tu trabajo. Si a mí me dice mi jefe, y te dice el jefe, que me lo tienes que explicar tú, pues me lo tienes que explicar tú y te jodes, y punto. Y yo sé que es una chapa, pero dice, es que es algo que todo el mundo sabe, puedes preguntarle a cualquiera. Y yo, ya, pero es que a mí, si me manda mi jefe pedírtelo a ti, y tú, que eres subordinado del mismo, no lo haces, pues el problema va a ser tuyo, pero bueno. Y así entramos en un pequeño debate de unos 5 minutos para al final decirle, vamos a ver, que me lo expliques ya y que me dejes de dar por culo. Que ya me estaba sacando de quicio, básicamente. Y después de explicármelo, pues todavía se lo repito yo para decirle, vamos a ver, para repasar los puntos, para que luego yo no haya problemas. Le dije, esto es así, esto es así, esto es así. Sí. Y vale, perfecto, ya no necesito más. Hala, con Dios. Y todo por escrito. Procurad, eso sí, es otra de las cosas que aprendí en este último proyecto. Tener todo por escrito, todo. Y tener pruebas de todo. Así os vais a tener el culo cubierto en caso de que ocurra algún problema. Por aquí dice... Alonso Quijano, no te vaya a chupar la sangre. No hablar por teléfono en el tren. Sí, esa es otra. Muy bien. No hablar por teléfono o hablar en voz baja. Normalmente, bueno, algún guiri pues habla un poco alto. Zack Morras, dile al contable que le vas a presentar tu bate de béisbol. No, de hecho, esto, bueno, no sé si contarlo. Va, sí, venga, os lo cuento. El Anomikai del año pasado, eh, bueno, ya sabéis, estas reuniones sociales que se hacen normalmente para despedir el año, las Bonenkai. Dije Nomikai, perdón, Bonenkai. Las fiestas que se hacen a final de año para despedir el año, la empresa y demás, en plan, vamos a dejar todos los problemas atrás y empezar el año nuevo, los happy y demás. Bueno, estábamos bebiendo tranquilamente en la mesa y demás, y este ya estaba con una cogorza considerable. Y cuando se acercaba a hablar conmigo, se acercaba muy cerca. Muy cerca es aquí, ¿vale? Y en un momento, pues cuando me quiso hacer así, me dio un bofetón. Y según me dio el bofetón, me cogí, me levanté y le dije, como me vuelvas a tocar la cara, te parto los dientes. Y se quedó en plan, así topillado.
Y los compañeros que estaban al lado dicen, va, venga, que no pasa nada, que fue sin querer y demás. Venga, pídele disculpas, tal, Takahiro. Y nada, pues me pidió disculpas y tal. Pero estuve toda la noche así con una cara para él. Y él, va, venga, perdona, discúlpame, tal. Entonces yo creo que desde ese día, pues hubo un poquito ahí el rifirrafe. Porque entre ellos sí, muy guapo. El que quiera, pues se toca el culo. El que quiera se queda así mirándole las tetas a la otra al lado y no pasa nada. Pero a mí no me va eso. No me va. Y que me venga así a darme un bofetón de gratis. No, o sea, no le levanté la mano pues porque tampoco estaba en una posición en la que pudiera. Pero bueno, creo que mi carácter lo conoció y desde ese momento se mantuvo un poquito al margen con las bromas y luego pidió bastantes disculpas, la verdad, en ese sentido. ¿Y qué más contáis por aquí? A ver. ¿Te compensa aguantar las locuras y rarezas de los japos? Pues es que... ¿Cómo? No entiendo si me compensa. Yo es lo que hay. Es lo que hay. Es simplemente... Decidí trabajar en una empresa japonesa para probar. Por lo menos un año. No puedes juzgar algo si no lo conoces, ¿vale? Partamos de esa base. Entonces, si no lo conozco, no puedo juzgarlo. Para poder conocerlo, pues tengo que tener un tiempo suficiente de experiencia en ello, vaya, básicamente. Y bueno, consideré que un año, pues, era más que de sobra. Entonces, bueno. También quería saber cuán difícil era, sin tener un N2, por ejemplo, trabajar en una empresa japonesa. ¿Es difícil? Sí. Sí es jodido. Sí es jodido porque hay muchísimas cosas que no llegas a entender de primeras. Falta de vocabulario, falta también de vocabulario técnico. Otro problema, aparte. Ya no al margen de N3, N2. Es un vocabulario técnico en este caso, de temas de ingeniería. Que no lo sé y creo que no lo vas a estudiar directamente si fueras a un Noken 2, sin más. Sería un vocabulario que tendrías que estudiar de forma autodidacta y no te quedaría otra, vaya. O vas a una Senmongako, vaya, no te queda otra. Entonces, bueno, eh, eso sí, tener cuidado también. Es duro. El día a día es duro. Sobre todo, como os digo, mi empresa yo soy el único extranjero y no hay inglés. O sea, el inglés que veis en los vídeos, por ejemplo, que presenté con mi jefe, ese es el nivel de inglés que hay. Muy poquito. Muy poquito. Y ya está. De hecho, había otra chica que hablaba inglés. Muy, muy bueno, por cierto. Pero bueno, dejó ya la empresa hace unos meses. Me llevaba súper bien con ella. Me encantaba hablar con ella. Porque además compartíamos muchísimos puntos de vista en contra de la parte japa. Pero bueno, su parte era que estaba enfocada más al tema de videojuegos. En nuestra empresa no llevamos proyectos de eso, apenas. Debieron caer 2 o 3 proyectos nada más. Y entonces, bueno, decidió buscar otra cosa. ¿Y qué más? ¿Qué más os cuento? A ver. Zack Morris dice, muy bien hiciste, hay que hacerse respetar. Pues sí, o sea, igual que la gilipollez que me pasó en Osaka con el cliente metiéndome mano. Es que no, o sea, vale, son tus costumbres, pero no las mías. ¿Ves a mí besando a todas las mujeres por la calle? No, no voy besando a todo el mundo saludando. Procuro mantener cierta distancia y a menos que la otra persona me dé pie a ello, pues no. Zack Morris dice, ¿y cómo fue la historia de ese compi de trabajo que en la cena se quedaba mirando las tetas de una compañera? Hostia, es que eso fue muy harto. Luego aparte me enteré que el tío estaba casado y demás. Pero vamos, es que esa noche fue un poco turbia, la verdad, en general. La chica esta, al parecer, bueno, ya dejó la empresa y demás. Venía de haber trabajado en un maid café. Trabajaba como maid. Y era así muy súper... Kyun Kyun y tu puta madre en bicicleta.
ya sabéis lo que os digo. O sea, lo típico que veis en los maid, así súper ñoña, súper purico, que te dan ganas de cogerle la cabeza y hacerle ¡pum! Contra la mesa después de 5 minutos hablando. Bueno, pues el tema es que hablaba así, ¿vale? Con la mayoría. Yo como la ignoraba, pues a mí me hablaba normal, dentro de lo que cabía. Y bueno, pues bromeando y demás, pues lo normal. Pero es que hubo un momento en que mi compañero se le quedó... A ver, si estos son las tetas de ella aquí, pues se quedó así. Y yo me quedé en plan, ay Dios. Y estaba mi otra compañera, la que hablaba inglés. Y digo, ¿y esto es normal aquí o qué? Y me dice, uff, no sabes lo que va a empezar a pasar ahora. Y yo, no me jodas. Y dice, sí, sí, ahora cuando se pongan a beber va a ser peor todavía. Y yo, madre de Dios. Y bueno, sí que hubo cosas un poco turbias, como os digo. Pero al parecer es normal. O sea, son una puta Bonenkai, pasa esa noche nada más y ya está. Y no hay más. Y al parecer lo tienen tan interiorizado y normalizado que es que, joder, si es que hasta ahora mismo, hace una hora escasa, recibí un aviso, una notificación en el móvil de que ahora las miradas se consideran acoso sexual en España. Pues lo que pasó esa noche yo creo que era violación directamente. Yo os lo digo directamente. Es que fue exagerado, vaya. Eso da para hacer un vídeo exclusivamente hablando de las Bonenkai. Que tengo uno hablando, pero no de esa parte, sino de la parte normal. No de... O sea, explicando lo que es una Bonenkai, no de lo que pasó como anécdota y tal. A ver, ¿qué más por aquí? Alonso Quijano dice... ¿Es el japonés que se lía siempre con Jill? ¿Con Jill? Al final de la noche. ¿Quién coño es Jill? No entiendo. Colme1512 dice... Joder, que ha salido el tío. Ese con mujer y siendo un guarro. Pero el problema es que no fue uno solo. Es que ese es el tema. Que si me hubieras dicho, bueno, pues era él, era un caso especial, vale. Pero es que no fue uno solo. Y también es que la otra era un poco calientapollas, también hay que decirlo. O sea, tanta culpa tiene el que mata como el que tira por la pata. Y conmigo lo intentó. De hecho, me vino, me tocó así y demás. Y yo, si me vuelves a tocar ahí, te toco yo las tetas. Esto fue como en carnaval cuando me disfracé de tía. Venía y me decía, ay, ¿te puedo tocar las tetas? Y yo, si me las tocas, te las toco. Venían, me tocaban y yo hacía ras. Esa noche toqué más tetas que en toda mi vida junta. Pero eso ya fue hace ya 10 años, tranquilamente. Pues con esta fue igual. Y me dice, ay, no, no, pues entonces no te toco. Y luego venía y me tocaba así a la cara o hacía cosas así. Y yo, ¿qué haces? Le hablaba a todo borde. Porque es que no tenía ganas de entrar en su puto juego de mierda. Yo estaba tranquilamente bebiendo mi mojito y hablando con la otra. Lo que pasa que esta quería ser el centro de atención. Y como pasaba de ella, pues le jodía. Yo creo que le jodió. Pero bueno. Esa es Jill. Ah, vale. Perfecto. Vamos a llamarla Jill a partir de ahora. Cojonudo. Cole me dice, joder, que... Ah, no, es el de antes, perdón. Buena jugada. No, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era el meme este? Era maravillosa jugada o algo así era. Nada, el caso, que veremos a ver la Bonenkai de este año. A ver lo que se da. De hecho, bueno, ahora que ya no tengo a Yame conmigo, a ver con quién hablo toda la noche. Porque claro, ella me iba contando, yo al ser nuevo, era mi primer mes, ¿vale? Entonces yo no conocía a casi nadie. Conocía a un par de compañeros de estar trabajando en la oficina durante ese mes y ya está. Entonces de repente, 40 y pico personas así de golpe, ¡boom! Y todos me conocían. Porque claro, el guiri, ¿sabes? Y eso era lo cosa. Venían, me hablaban y jiji, jaja. Y yo ni puta idea de quién eres. Y no me acuerdo de tu nombre. Y no sé quién eres. Pero bueno. Entonces yo hablaba mucho con esta chica, con Ayame, y me iba explicando y me dice, mira, verás, ahora cuando empiecen a beber, esta chica y este chico, verás tú cómo se ponen a tontear, es muy divertido, porque siempre lo hacen, solamente en las Bonenkai. Y luego, en el día a día, después, es que ni se hablan. O sea, ni se hablan uno en un lado, el otro en el otro, no hablan para nada. Y sin embargo, esa noche, que si jiji, que si jaja, que si toqueteo, que si conversación, que si no sé qué. Y yo, la madre que lo parió. Esto parece, en plan,
no sé, Sodoma y Gomorra una noche y ya está. Joder, es como ir a un puto club y conocer a una tía random y liarte con ella y ya está, y se acabó, y nunca más. Pero tienes que trabajar al día siguiente con ellos, con lo cual, aquí lo de... Yo no sé si tendrían sexo o cualquier cosa, ¿eh? No lo sé, hasta ese punto no llegué. No me llegué a involucrar ni me llegué a interesar tanto. Pero no sé, yo creo que donde tengas la olla, no metas la polla, más bien. Eso es lo que yo pienso, pero bueno, allá cada uno. Cole me dice que rabia la gente que no aguanta sin ser el centro de atención toda la noche. Qué bueno tener a alguien que te vaya explicando todo. Sí, la verdad es que esta chica fue un encanto. Desde el primer día, ella me ayudó también a gestionar el papeleo de la visa, la parte que tenía que recibir las cosas de la empresa. Fue ella la que se encargó de mandar la carta y además todavía le debo una cena porque me ayudó muchísimo y le dije, un día tengo que hacerte algo porque me dijo que le gustaba la comida española, que quería probar algo así en plan tortilla y demás. Y le dije, pues ya te lo haré un día, no te preocupes. En agradecimiento ya te eso. Y todavía se la debo, pero bueno. Eso ya harina para otro costal. Y el caso es que... Es que nada, sí, muy, muy maja, muy maja. Y de hecho, como digo, hablamos mitad del trabajo. Normalmente con el resto de compañeros no hablaba tanto. Sin embargo, con ella sí. Porque ella misma me sacaba bromas, me sacaba cosas. O por ejemplo, cuando uno de los administradores que estaba allí me hablaba y me vacilaba, pues me explicaba lo que me estaba diciendo y yo pues, podía responderle. Porque a veces me hablaba con acento cerrado, el hijo de puta. En vez de hablarme con un japonés neutro, no, me hablaba cerrado. Y yo, pues no entiendo nada. Y yo, vale. Sé que me estás vacilando, pero no sé qué me estás diciendo y no sé qué responderte. Y entonces le preguntaba y yo, ¿qué cojones me ha dicho? Me dice, nada, tonterías, ignóralo. Y yo, vale, pues ya está. Get Banned dice, hola, ¿sigues por Japón? Vi tu entrevista con Kira hace tiempo. Pues sí, aquí estoy. Aunque lo que ves detrás es un fondo falso, aquí estoy en Japón. Por ahora. La semana que viene a lo mejor me muero durante mi viaje de la Silver Week, como decía. Pero por ahora sigo vivo y sigo en Japón. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, Alonso Quijano dice, venga, vamos a echarnos unas risas. Los japoneses siempre le dicen a uno que se parece a cierto actor estadounidense. Como nosotros, todos los chinos nos parecen Bruce Lee. ¿Sabes qué? O sea, realmente aquí en Japón creo que no me han puesto con ningún actor. Sí me lo han hecho en España. En España me han comparado con no me acuerdo qué actor y con McLovin. El mote de McLovin lo llevo ya por culpa de mi primo. Diego, si estás viendo esto, eres un cabrón. Pero te quiero, primo. Ven a verme, oh. Ahora cuando pase todo esto, vienes a verme. Y es que no me acuerdo del otro actor, o sea, lo tengo en un chat de Facebook que le pregunté explícitamente a la persona qué tal y me pasó el nombre, pero no me acuerdo. Pero en general a los japos no, nunca me han dicho nada de un actor ni de un cantante ni nada así, creo. Que yo recuerde. A lo mejor me lo dijeron una vez y pasé desapercibido y bla, me suda los cojones. Pero no recuerdo que me hayan dicho nada de eso, la verdad. Mm, no, la verdad es que no caigo. Pero bueno, el caso, que las Bonenkai son muy divertidas. Y de hecho, Bonenkai no, pero Nomikai me parece que toca el mes que viene, supongo. Porque bueno, con todo el tema del corona no sé si lo haremos o no. Reunión sí, lo pone aquí, pone Zensha Kaigi. Así que reunión de toda la empresa el mes que viene, el día 9. Estupendo. Así que el día 9, o sea, el domingo 11, perdón, tendréis probablemente anécdotas si salimos a beber o si nos quedamos a beber dentro de la oficina, que esa es otra posibilidad también que se baraja. El hecho de quedarse ahí a beber y a comer. O acabaremos haciéndola online, como la última. Y cada uno pues a beber
así en su casa, en solitario. Problemas de Alcohólicos Anónimos. Y ya está, yo creo que con esto podemos ir dando por finiquitado el directo de hoy. Porque ya vamos a hacer casi una horita. Vamos ya 55 minutos. Así que vamos a hacer las últimas preguntitas. Si tenéis algo que queráis que responda. Y si no, pues podemos ir acabando el directo. Hoy ha estado bastante interesante, la verdad. Gente esperando desde el principio. Después bastante actividad en el chat. Me ha gustado muchísimo. Ojalá que siga siendo así. Que todos los días sigáis así. Activos, que eso me gusta. Así no solamente me monto yo un monólogo, a pesar de que técnicamente sea yo el que tenga que hablaros y demás, pero por lo menos, bueno, hay un poco de interacción social. Y nada, simplemente pues eso, recordaros también que podéis pasaros por el grupo de WhatsApp, que podemos hablar por ahí más, y que os podéis enterar de más mierdas que no cuento en los vídeos, de anécdotas así demás del día a día, o fotos y demás casuales. Sí, porque a veces es que ni subo fotos a Instagram, ni Twitter, ni nada. Simplemente lo suelto ahí en el chat de WhatsApp. Hablamos mucho también de cosas de programación, pero bueno. Y ya, creo que con eso. Colme dice, bien, un placer verte. Pues igualmente, Colme, me alegro mucho de que te hayas pasado por aquí. Y al resto también. Así que nada, parece que no hay más preguntitas. Así que vamos a ir terminando. Zack Morras dice, ¿estás casado con una japo? No, mira. No anillo, no casado, no boda, visado propio. No me caso por visa como otros. Y ahí queda. Quiera entender que entienda. Ah, sí, eso dice. ¿Cómo pronuncias Twitter? Pues depende. Si lo españolizo, digo Twitter. Y normalmente no digo Twitter, digo Twitter. No soy americano, soy español. Pero tiendo. Desde que estoy aquí, tiendo a no utilizar españolismos en palabras inglesas. Entonces hay cosas que se me quedan ya, como por ejemplo Twitter. Y que digo Twitter en lugar de Twitter. Pero bueno. Nada, eso. Y tengo otras muchas. Y hay otras palabras que ni siquiera las sé decir en español y me salen en asturiano, por desgracia. Entonces hay veces que cuando hablo con alguien que no es de Asturias y digo algo, pues no me entiende. Como por ejemplo, yo qué sé, los trapos de la cocina. Yo no lo llamo trapo, ni lo llamo trapo de cocina, ni nada. Yo digo rodillo. Y rodillo, para todo el mundo, pues es la cosa esa con la que amasas. Es un claro ejemplo. Pero bueno. Zack Morris dice, no casado, entonces, ¿quién es el fantasma femenino? ¿Qué pasó? Esa es otra historia para otro día. Alonso Quijano era masculino, tenía el pelo corto. Uy, Alonso, qué mal ves tú, me parece a mí. Hay debate aquí. Femenino, masculino, fantasma, no fantasma, sucubo, Yuki Onna, Sadako. ¿Qué será? ¿Qué será? Eso para otro día. Así que nada. Cuidaros. Y nos vemos la semana que viene. ¿Vale? Bye. Vamos a pasar ya el ending. Chichín, aquí. Ahora sí. Nos vemos.